Bueno, en esta ocasión vamos a revisar el modelo avanzado de base de datos relacionales, que se refiere básicamente al modelo de base de datos de objetos, ¿no? Está el modelo de base de datos relacional y el modelo de base de datos de objetos, que es más similar a una programación, donde las relaciones en el modelo de base de datos relacional son clases en el modelo de base de datos de objetos, ¿no? Eso lo explicaré ahora en el concepto, su definición. Qué bien. También el modelo de base de datos relacional se refiere, modelo avanzado de base de datos relacional, pues se refiere también a la desnormalización de una base de datos y al almacén de datos. Sabemos que el almacén de datos es un tipo de base de datos, pero con características pues peculiares. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la desnormalización de la base de datos. ¿Qué es desnormalizar datos y por qué puede llegarse a la desnormalización, ¿no? Ya habíamos revisado en capítulos anteriores lo que era la normalización de una base de datos y se explicaba pues que, o como se explica en el concepto de esta página, normalizar datos en una base de datos es un proceso que organiza los datos en las tablas de tal manera que se utiliza la base de datos y se da el resultado pues que se busca un rendimiento o una optimización de la base de datos, eliminando las ambigüedades, los datos repetitivos, tanto datos como metadatos, y dando un mejor diseño a la base de datos. Al generarse o al llevar a cabo el proceso de normalización, se realiza o se agranda, por así decirlo. La cantidad de tablas en la base de datos crece. Se van a tener muchas más tablas al realizar la normalización y eso pues provoca que al realizar el acceso a datos, al construir las sentencias SQL para el acceso a datos, estas sentencias van a ser mucho más grandes, mucho más extensas, lo que va a provocar un rendimiento pues menos óptimo. Y es allí donde entra la desnormalización de datos. Bueno, aquí explica lo que es normalizar los datos, algo que ya se conoce, algo que se sabe, y aquí pues nos explica por qué desnormalizar datos. Y pues aquí menciona una definición donde explica que la desnormalización es una estrategia utilizada en una base de datos previamente normalizada para aumentar su rendimiento. Es decir, la desnormalización se va a aplicar a una base de datos pues, que ya ha sido normalizada anteriormente. La idea es agregar datos redundantes donde pensamos que van a ayudarnos más. Por ejemplo, en la normalización, en la primera forma normal, en las tablas donde hay datos repetitivos, datos que se repiten, esa tabla se la divide para que un dato pues se escriba solamente una vez. La desnormalización lo que busca, o al menos en la primera forma normal, es regresar eso, es decir, construir la tabla nuevamente con sus datos repetitivos. Eso a nivel de rendimiento mejoraría mucho porque la sentencia SQL sería mucho más pequeña, realizaría la búsqueda en una sola tabla y no en dos. Entonces, en cuanto a rendimiento, pues es algo muy beneficioso la desnormalización, pero obviamente habrán ocasiones en las que no se deba desnormalizar o que sea estrictamente necesario que las tablas o el modelo en sí esté normalizado. Pueden utilizarse atributos adicionales en una tabla existente, agregar nuevas tablas o incluso crear instancias de tablas existentes. Esto es la desnormalización de una base de datos. Bueno, aquí explica que la desnormalización mejora el rendimiento de las consultas, que me habéis mencionado. Algunas consultas pueden utilizar varias tablas para el acceso a datos y pues pensemos en una situación en la que tuviéramos que unir 10 tablas para devolver el nombre de un cliente y los productos que se vendieron. Algunas tablas también podían contener grandes cantidades de datos. Eso es lo que provoca una reducción de rendimiento.
al estar normalizada la base de datos. Y bueno, se busca mejorar o reparar eso con la desnormalización. Que se recomienda de manera general que la normalización no sea muy aplicada, sino pues que lo máximo que se llegue es hasta la tercera forma normal. ¿Sabe? Existen 5 o 6 formas normales que se aplican en la normalización, pero lo recomendable o lo habitual o general es que se llegue hasta la tercera forma normal, porque cuando la base de datos empieza a crecer, van a tener muchos datos, millones de registros, y el acceso a datos pues, va a convertirse en algo problemático, va a obtener un rendimiento muy bajo. Esto, bueno, aquí ya había mencionado que para desnormalizar una base de datos previamente debe estar normalizada. Bueno, revisemos la desnormalización de formas normales. En este libro PDF se muestra un texto que también explica un poco de la normalización y explica que la desnormalización es a menudo, pero no siempre, lo opuesto a la normalización. Y la desnormalización se puede aplicar a un modelo de base de datos para crear almacenes de datos. En ocasiones se requiere la desnormalización como una solución para revivir las aplicaciones OLTP moribundas que exhiben un desempeño espantoso. Bueno, la desnormalización se puede aplicar, pues sabemos que una base de datos de tipo almacén de datos no tiene mucha concurrencia de usuarios. Entonces estaría bien la desnormalización para tener la información más completa, y cuando se necesita acceder a los datos pues no sea muy lento el acceso a datos. También sirve para las aplicaciones OLTP. Sabemos que las bases de datos OLTP son aquellas bases de datos transaccionales donde la concurrencia es mucha, ¿no? Y aquí menciona que la normalización se puede utilizar para revivir estas aplicaciones cuando ya tienen una cantidad muy grande de información. Bueno, aquí da un repaso de las formas normales y aquí empieza con la desnormalización de la tercera forma normal. Aquí dice, pues, o explica que se refiere a la eliminación de campos anulable en las tablas separadas. Es un método común para ahorrar espacio, especialmente en la base de datos con longitud de registros fijas. Y bueno, aquí a lo que se refiere es a la eliminación de aquellos campos que no se utilizan y que tienen longitud fija. Por ejemplo, los datos de tipo char, cuando se les asigna una longitud, aunque el campo no se llene totalmente, va a ocupar ese espacio. Entonces, lo que busca es eliminarse aquellos registros o aquellos tipos de datos para reducir la cantidad o reducir el espacio almacenado y así mejorar el rendimiento de la base de datos. Luego muestra una desnormalización de la cuarta forma normal, donde se refiere a la desnormalización de claves candidatas creadas en aras de la singularidad de las tablas. Bueno, esto, como podemos ver en el gráfico, a la izquierda una tabla de projects con 3 atributos y a la derecha 3 tablas que componen a estos 3 atributos. Bueno, de manera general, para acceder a datos, acceder a un dato determinado que contenga una de estas 3 tablas, debe hacerse una consulta donde se realice una unión a las 3 tablas, y al realizar la búsqueda de la información deberá buscarse en las 3 tablas. Entonces eso provoca un rendimiento más lento. Si se busca la información directamente en la tabla project, el acceso a la información pues será mucho más rápido y el rendimiento será óptimo. Pero la normalización y la desnormalización depende mucho del ambiente al que se va a aplicar la base de datos. Algunas veces será correcto aplicar la desnormalización y otras veces no. Depende mucho en lo que se esté trabajando en el tema de la aplicación de la base de datos. Bueno, lo siguiente es normalizar la tercera forma normal.
Aquí pues se refiere a eliminar las llamadas dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es cuando un campo no está directamente determinado por la clave principal, sino que indirectamente por la clave principal a través de otro campo. Esto se refiere a las dependencias que se tienen de manera circular entre más de un campo. La dependencia no es directamente por ejemplo, un campo no tiene dependencia directamente con la clave principal, sino que tiene la dependencia, pero de manera indirecta a través de otro atributo, de otro campo. La tercera forma, o desnormalizar, la tercera forma normal busca eliminar esas dependencias. ¿Para qué? O busca eliminar esas dependencias indirectas y convertirlas en dependencias directas para tener un acceso a datos mucho más rápido. En la desnormalización de la segunda forma normal, separar los datos estáticos en tablas separadas, eliminando los valores estáticos repetidos en las tablas transaccionales. Bueno, aquí se muestra un ejemplo de lo que vendría siendo la tercera forma normal. Y nuevamente lo que hace es reagrupar los datos o los campos o metadatos divididos en varias tablas, reunirlas en una sola tabla, eh, mejorando así pues el acceso a los datos, ¿no? Y básicamente es de lo que se trata, porque como había dicho ya, la normalización generalmente o es muy aconsejable aplicarla solo hasta la tercera forma normal. Y si se aplica una normalización hasta la tercera forma normal, lógicamente va a desnormalizarse hasta esa tercera forma normal. Bueno, lo siguiente que vamos a revisar es el modelo de base de datos de objetos y explica que muchas bases de datos relacionales modernas son bases de datos relacionales de objetos. Una base de datos relacional de objetos es, por definición, una base de datos relacional que permite ciertas características de objetos, es decir, como una combinación. Para obtener una comprensión de lo que es una base de datos relacional de objetos, hay que tener una comprensión básica del modelo de objetos, del modelado. Bueno, aquí hay unas características que definen muy bien o caracterizan al modelo de base de datos de objetos, y es que, por ejemplo, una clase en el modelo de objetos es equivalente a una tabla en la base de datos relacional, o una entidad en la base de datos relacional. El objeto es una iteración o copia de una clase en tiempo de ejecución, es como una instancia de una clase. El atributo pues es un campo, obviamente, un atributo en el modelo de objeto es un campo en la base de datos relacional. Y bueno, y los métodos en el modelo de base de datos de objetos es el equivalente a una función o un procedimiento almacenado en la base de datos transaccionales. Es a lo que se refiere el almacén de datos, que como ya pues mencioné, es como una combinación con la modelo de base de datos relacional. En sí es un modelo de base de datos relacional, pero con características únicamente de del modelo de datos de objetos. Bueno, ahora vamos a revisar lo que es un almacén de datos. Bueno, revisemos en esta página lo que es un almacén de datos. Aquí especifica o menciona que es una colección orientada a un dominio integrado no volátil y que varía en el tiempo. Ayuda a la toma de decisiones de la empresa u organización. Un almacén de datos es sobre todo un expediente de una empresa más allá de la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos diseñada para favorecer el análisis y divulgación eficiente de los datos. Bueno, un almacén de datos, como su nombre ya lo especifica muy bien, es aquella base de datos donde se va a almacenar una gran cantidad de información, que es lo que la diferencia de la base de datos OLTP, que tienen una constante tienen una constante concurrencia y por ende pues no son muy pesadas porque de poco aquella información que está en la base de datos OLTP van migrando a la base de datos a los almacenes de datos para reducir el espacio en la base de datos OLTP. Y eso es, por eso menciona aquí que los almacenes de datos contienen
a menudo grandes cantidades de información que se subdividen a veces en unidades lógicas más pequeñas que son conocidos como centros comerciales dependientes de los datos. Esos son tipos de bases de datos de informe. Sí, vamos a ver si me parece que los informes de datos, me parece que era, son divisiones de una base de datos de tipo almacén de datos. Pero bueno, básicamente un almacén de datos es aquella base de datos donde se almacena mucha información, información que no se utiliza pues constantemente. Se va a almacenar en la base de datos de tipo almacén de datos.